En esta segunda sesión del tema 3, inteligencia emocional, vamos a tratar el tema de la autogestión emocional y os vamos a presentar diferentes estrategias de regulación, divididas en dos bloques principales. Aquellas acciones que podemos hacer antes de que aparezca la emoción y durante la emoción, o también como respuesta a esa emoción, donde, donde está el mindfulness. En cuanto a estrategias de regulación emocional, antes de la emoción tenemos el reorientar la atención. Y es común ver cómo jugadores utilizan los auriculares como modo de sumergirse o desconectarse de diferentes momentos del entorno para mantener, por ejemplo, su concentración o también su estabilidad emocional. Es aquella famosa frase de ojos que no ven, corazón que no siente. Es decir, si no conozco de cierta situación, si no conecto con cierta situación, no vamos a sentir esa emoción. Aquí os puedo compartir una experiencia personal recientemente, y es que mi mujer vino a verme en un partido que estaba entrenando. Y cuando terminamos el partido, estábamos en el coche, pues ella me comentó que había un padre en concreto pues, que criticaba, ¿no? Que si el entrenador esto, que si el entrenador no hace lo otro. Y y obviamente cualquier crítica que somos humanos, pues nos duele, ¿no? Aunque sabemos que como entrenadores forma parte de nuestro trabajo y muchísima gente nos criticará. Cuando a mí me llegó esa información, me dolió. Incluso le dije, por favor, en el futuro prefiero no saberlo. No sé si fue la mejor, porque al final es importante también tener esa información, pero a gestionarlo para que no nos hiera, pero es un buen ejemplo de ojos que no ven, corazón que no siente. Un ejemplo clásico en entrenadores o deportistas es el uso de las redes sociales. Sabemos que hay muchísimo hate y que son tanto deportistas como entrenadores están a merced de la crítica y son fuertemente criticados. Por lo tanto, el no usar o el no buscar o el no leer puede ser una estrategia para no sentirnos dolidos cuando esa información, sin tener acceso a esa información, y lo mismo pasa a nivel de élite con los medios de comunicación. Yo recuerdo que había un momento, no sé si fue con Guardiola en el Barça, donde anteriormente el jugador cuando llegaba en el vestuario tenía siempre las portadas de los diarios de aquel día y decidieron dejar de hacerlo. Y también es conocido que hay muchos deportistas que dicen que están totalmente desconectados de esa prensa porque al final es una estrategia antes de que venga la emoción de pues evitar todo lo que después conlleva. En otros deportistas podemos tener estas rutinas prepartido, rutinas pre-saque, que lo que hacemos básicamente o lo que hacen los deportistas es llevar la atención a algo en concreto que le desconecte de un proceso de pensamiento, que sí que pasa de la importancia de ese punto, qué pasa si lo gano, qué pasa si lo fallo, que de alguna forma em, activa ciertos contenidos emocionales que por contra reorientando la atención a botar la pelota, me enfoco en el momento presente. Otra estrategia es la modificación cognitiva, es decir, una percepción alternativa de un evento en concreto. Otra anécdota personal, el otro día en uno de los equipos que estoy entrenando, jugamos la final de un torneo importante y yo les comenté que la mejor manera de afrontar la final era afrontarla como si fuera un partido cualquiera, porque es un grupo de jugadores que todos los partidos lo enfocan con la máxima seriedad, la máxima motivación, el máximo esfuerzo, y por lo tanto em, el, el- el acercarse a ese partido o el afrontar ese partido como una final podía llevar a un contenido emocional superior y jugar con los nervios y quizá no atreverme a jugar como juego siempre, ¿no? Un poco el miedo al error, el miedo a perder, que nos podía jugar en contra. Por lo tanto, una manera de hacerlo es relativizar
el partido o el momento, la situación personal que tengamos, pero también aceptarla. Famoso también que se comenta lo de nervioso versus excitado, ¿no? Voy a jugar un partido importante y a veces son emociones que se pueden mezclar, ¿no? El nerviosismo me puede llevar a una connotación un poco negativa y en cambio es muy similar a la excitación y si lo cambio como excitado me mueve a motivación para afrontar ese reto. Y después tenemos aquellas estrategias de regulación emocional orientadas en la respuesta. Puede ser que lo que haga es evitar esa emoción, pero que no sería adaptativa, pero también puedo aceptar esa emoción, aceptar esa situación y hacer un esfuerzo activo para cambiarla, ¿no? Y por eso pongo esa foto del famoso gol de Piqué en el Bernabéu. Es un esfuerzo activo para cambiar la situación y ponerla a nuestro favor. Y es aquí donde entra el mindfulness. Y el mindfulness lo que promueve, lo que busca es centrarse en la emoción. Promueve desarrollar la tolerancia y la aceptación, independientemente de si se perciben como positivo o negativo, cómodo o incómodo. Y eso contrasta con las estrategias de control del cambio que hemos presentado previamente en el programa. Y el problema es, como dice Kaufman y colaboradores, que a veces tratar de controlar la aparición o intensidad de los frecuentes estados emocionales puede llegar a ser un esfuerzo inútil, incluso perjudicar el rendimiento. Y de forma similar, los intentos de evitar o controlar las emociones pueden llegar incluso a aumentar su frecuencia o intensidad. Así que a través del mindfulness, como dicen Gratz y Tull en el 2010, una regulación emocional exitosa se centra en respuestas adaptativas donde la persona comprende e influye positivamente en su particular relación emoción-rendimiento. Y eso es importante. Cada uno debemos entender nuestra particular relación con la emoción y el rendimiento. Como hemos comentado, puede ser que el miedo o puede ser que el estrés o puede ser que la alegría me generen unos comportamientos que son adaptativos o no adaptativos y por lo tanto es importante que nosotros comprendamos esos estados emocionales y podamos influir positivamente en su particular relación, emoción y rendimiento. El mindfulness propone 5 pasos de regulación emocional. El primero es reconocer a través de sensaciones, síntomas o comportamientos, como vimos en la sesión pasada. Aceptar sin culpa y sin juicio, simplemente aceptar, no hay ningún componente de culpa ni de juicio de si es bueno o mala. Abrazar la emoción, es decir, conectar con esa emoción con atención plena. Muchas veces, especialmente cuando es miedo o tristeza, lo que intentamos es huir de esa emoción. El mindfulness propone lo contrario, propone abrazar esa emoción, ya sea a través de la meditación o a través de una conciencia plena. Y finalmente, el paso 4 es la introspección, es entender las causas que han llevado a esa emoción para completar el proceso con la sabiduría. Es ver el proceso de forma impersonal. Es no verlo como a mí lo que me está pasando, no sino que salir un poco al nivel del observador y ser capaz de ver ese proceso de forma impersonal. En un partido, ¿no? Que las cosas van mucho más rápidos y quizá no tengo tanto tiempo de abrazar esa emoción, los pasos uno y 2 de reconocer y aceptar serían los mismos, pero después dejar ir amablemente. Significa no luchar contra esa emoción, sino simplemente dejar ir, observarla, aceptar, dejar ir y reenfocar en el momento presente en el juego. Y termino con dos frases. La primera de Lao Tse, que dijo, el que domina a los otros es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso. Es decir, al final ponemos el foco en nosotros mismos y el dominar ese comportamiento a través de la autorregulación emocional es súper poderoso. Y Epictetus tenía una frase muy similar que dice, el que se conquista a sí mismo lo conquista todo, haciendo otra vez referencia a la importancia de ese autocontrol, esa autorregulación emocional.
Y sin duda un entrenador 360, un entrenador, una entrenadora 360, es un entrenador o entrenadora que autogestiona sus propias emociones.